En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Alguna vez recuerdo cierta noche de junio de aquel año, casi borrosa de mi adolescencia. Era en 1900, me parece 49, porque en ese mes sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña, lo mismo que el calor que empezaba, nada más que la especial sonoridad del aire y una disposición vagamente afectiva. Eran las noches incurables y la calentura, las altas horas de estudiante solo y el libro intempestivo, junto al balcón abierto de par en par. La calle recién regada desaparecía abajo, entre el follaje iluminado, sin un alma que llevara la boca. Cuántas veces me acuerdo de vosotras, lejanas noches del mes de junio, cuántas veces me saltaron las lágrimas por ser más que un hombre, cuánto quise morir, o soñé con venderme al diablo, que nunca me escuchó. Pero también la vida nos sujeta, porque precisamente no es como la esperábamos. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al muy gráfico poema dedicado a Luis Cernuda, Noches del mes de junio, del escritor barcelonés Jaime Gil de Biedma. Poeta reflexivo, intimista y de marcada personalidad, se encuadra tradicionalmente en la conocida como generación o grupo poético de los 50. A la misma pertenecerían, entre otros autores y autoras, María Victoria Atencia, Carlos Barral, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonal o Gloria Fuertes. En 1988, 2 años antes de morir, leyó el poema Noches del mes de junio en la Residencia de Estudiantes de Madrid durante un recital editado posteriormente en audiolibro, que el autor cerraría con una evocación del histórico fundador de la residencia y de su mujer, Alberto Jiménez Fraut y Natalia Cosío, a los que había frecuentado en Oxford. Dejo este texto para el final para poder leerlo, dijo, sin llorar. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 73. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el miércoles 13 de noviembre se cumplen justamente 95 años del nacimiento en Barcelona de Jaime Gil de Biedma y Alba. El poeta fallecería en su ciudad el 8 de enero de 1990. Hasta el último momento estaría acompañado de sus hermanas y sus amigos, así como de su pareja, el actor Josep Mader, quien moriría 4 años más tarde. Jaime, el quinto de los 7 hijos de Luis Gil de Biedma y Becerril y María Luisa Alba Delibes, había venido al mundo en el seno de una familia burguesa y vinculada a la aristocracia castellana. Su padre se trasladó a Barcelona para desempeñar un cargo en la Compañía de Tabaco de Filipinas, empresa en la que muy joven entraría a trabajar el escritor. En 1937, Jaime Gil de Biedma inició sus estudios en el Centro Educativo de Navas de la Asunción, en Segovia. En 1939, tras volver a Barcelona, estudió el bachillerato en Estudios Generales Luis Vives. En 1946 comenzaría Derecho en la Universidad de Barcelona, si bien lo terminaría en la Universidad de Salamanca. De su época de estudiante en la ciudad condal conservaba grandes amistades, entre las que se encontraban Carlos Barral,
José Agustín Goytisolo, Gabriel Ferrater o Josep María Castellet, con quienes compartiría largas tertulias literarias. En su decisión de escribir influyó bastante su amistad con Carlos Barral. Con él mantendría una intensa correspondencia a lo largo de su vida. Gil de Viedma le dedicó su poema Amistad a lo largo. El conocimiento de la lírica inglesa, en 1953 realizó una breve visita a Oxford, fue uno de los rasgos más característicos de su poética y presidió gran parte de su labor ensayística. Paco Mayans, que trabajaba en la Embajada de España en Londres, lo introdujo en la poesía inglesa, en la obra de Auden y sobre todo de T.S. Eliot, poetas que marcarán toda su obra. Tradujo al español The Use of Poetry and the Use of Criticism de T.S. Eliot y Goodbye Berlin de Christopher Isherwood. Desde 1991 en Segovia y desde 2003 en Nava de la Asunción, municipio segoviano donde descansan sus restos, se entregan unos premios de poesía dedicados a su memoria, los llamados Premios de Poesía Jaime Gil de Viedma. Resulta todo un placer para mí presentaros a la escritora invitada esta tarde en la estantería. Hace tiempo que sigo con interés la actividad literaria y la obra poética de Patricia Moreno Liñán, más conocida como Pati Liñán, y tenía sincero interés en que vosotros, amigas y amigos, la conocierais. Particularmente me parece una escritora especialmente honesta y luchadora. Pati Liñán, según leemos en su blog, un acogedor lugar cuya consulta os recomiendo, nació en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. Fue una niña lectora que con tan solo 10 años ya devoraba tanto narrativa como poesía. Pronto empezaría a preguntarse por lo que transmitían esos poemas y en cómo podría ella comunicar sus propios sentimientos. A esa edad realizaría sus primeros textos mezclando a la generación del 27 con un lenguaje que empezaba a resultar propio y original. Con una clara vertiente lorquiana, la evolución de sus versos se hizo más lírica y cercana a la mística, tratando diferentes temas pero abundando sobre todo en la idea de la muerte y del ser. Ha publicado en diversas revistas como La Explanada, Margen de Luz, Caminante y Latina, Bemoral Zarzal, Azahar, Trazos o Artistas del Vértigo. Sus poemas han sido reconocidos en varios concursos y es miembro de la Asociación de Escritores de Madrid, la Asociación de Escritores Noveles, Verso Abierto, Recrearte Social, CREA y de la Asociación Colegial de Escritores. Ha publicado hasta ahora 3 poemarios. El primero, Sentimientos, érase una vez las estaciones, en 2018 con la editorial Diversidad Literaria. El segundo, La cuerda de los elementos, con editorial Fanes en 2020. Y el último ha sido Revolución en 2023 con la editorial Sial Pigmalión. Este último libro ha sido prologado por José María Triper y Carmen Salamanca, directora en Grupo Cero. También Pati cuenta con un libro digital titulado Llueve en los columpios. Sus poemas y relatos han sido elegidos para formar parte de diversas antologías. Por otra parte, de señalar la activa presencia en las redes de Pati Liñán. Aparte de su blog personal, al que he hecho referencia anteriormente, podéis conocer sus creaciones y su perfil en Facebook, Instagram o YouTube. Se halla también embarcada en varios proyectos literarios. Actualmente organiza el ciclo Poesía con Pati de carácter mensual, cuya tercera sesión, bajo el tema Poesía de Viajes, tendrá lugar el próximo lunes 18 de noviembre en la sede del grupo editorial Sial Pigmalión, en la calle Huesca 7 de Madrid. Pati, buenas tardes, bienvenida a la estantería, a esta que es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos los oyentes de la estantería y gracias a Tomás por permitirme este espacio. Hola a todos, yo soy Pati Liñán, madrileña, de un pequeño pueblo de la sierra. Desde pequeña ya era una ávida lectora y poco a poco me introduje en el mundo de la poesía. Esto fue gracias a mi tío, que me llevaba a su casa y allí me declamaba poesía. Me parecía maravilloso la manera de hablar de aquellos poetas a los que poco a poco iba conociendo gracias a él.
me dio la curiosidad y empecé a investigar. Así que cuando fui a la biblioteca, pues empecé a indagar un poquito más en todo este asunto de la poesía, en la maravillosa forma que tienen los poetas de trasladar sus sentimientos. Y así, un día me encontré jugando con esos mismos poemas a cambiarlo por palabras que yo, bueno, pues entendiera mejor, o más bien me sintiera yo misma identificada con ellos. Y así fueron mis primeros pasos con los versos. Pero no es hasta 2018 cuando nace mi primer poemario, que no es otro que el conjunto de esos poemas cuando esta niña empezó a escribir poesía. Es decir, esos poemas van desde los 10 años, ya pasan casi mi adolescencia. El poemario lo llamé así: Sentimientos, érase una vez las estaciones. En 2020 saco mi segundo poemario, La cuerda de los elementos. Entre medias de estos dos poemarios, lo que realicé muchas presentaciones, muchos eventos, conocí a muchos autores, poetas. Es decir, me introduje en este mundo poético de recitales y poesía. A raíz de ese conjunto de vivencias saco en 2022 este segundo poemario. Y es más o menos sobre ese año también cuando decido apuntarme a un curso de poesía por primera vez y acudí a la escuela Grupo Cero, que siempre me había fascinado y en la que conocía también ya de ser lectora a muchos autores, y me apunté con mucho entusiasmo a esta escuela. A raíz de los trabajos que he realizado en la escuela Grupo Cero, en los talleres que coordina Carmen Salamanca, en 2023 saco mi último libro llamado Revolución, con la R entre paréntesis. ¿Por qué? Porque, por un lado, Revolución es porque la editorial Seat Pigmalión me publica este poemario, y luego tengo dos maravillosos poetas que me han ayudado muchísimo, como son José María Triper y la misma Carmen Salamanca. Y evolución porque mis poemas pues han evolucionado, no solo en edad, son más maduros, más metafóricos, más líricos, que así lo llama José María Triper. Bueno, soy miembro ahora mismo de varias asociaciones, como la Asociación de Escritores de Madrid, la Asociación Colegial de Escritores de España, Verso Abierto, CREA, bueno, son varias. Soy coautora también en varias antologías. Y actualmente dirijo el ciclo poético en la sede Seat Pigmalión. Este ciclo se llama Poesía con Patti, con Y, y se celebra una vez al mes, en la que llevo dos autores que convergen sobre un tema general que elijo todos los meses. A raíz de estos últimos años con Pigmalión, bueno, pues quiero recitaros uno o dos poemas de mi último libro, que es Revolución. Y dice así: en las redes de tu mentira. Reconóceme, grandiosa pupila del ocaso. Reconoce que ya no piensas en mi nostalgia, que las estrellas arden entre los versos más inmensos de la infinidad. Reconóceme, soledad, llévame en tu seno. ¿Ya no piensas en mí? No lo haces como antes de la lluvia. Ahora no cantas tras el brillo de los pájaros en la alcoba, ni las briznas del destino sobre los ecos de las primeras puertas al abrirse en los primeros puertos, los soplos ni en los remolinos de la rota voz, las hambrientas mejillas de la niña que se fue, de la que ya no fue ruido, breve triunfo ahora yerto. Reconóceme entre tus sombras, en los coágulos de la espuma, entre los tétricos campos que llevan a tu averno.
en los huecos de la hoguera donde quema ausencia, en las brinas de la metralla, rolar pura entre los frecos del formón, y en las cenizas renacer de una crisálida. Me encuentro sin calavera, llena de cascabeles mudos. Engañaste mis ganas, inyectaste tu sangre, ofrenda que, a mis días, en las redes de tu mentira, crees que me persigues en sueños, en anhelos de otra vida, oh cuadro vacío de hálitos que me atrapan tus pies descalzos en enlunados velos. La amistad también pesa, amiga, también duele y canta la luna si se requiere. Y puede ser todas aquellas cosas que queríamos hojas del rosal que brotan cerca del manantial más puro, más vivo, más prístino. Reconócelo. Piensas en mí como adverbio, pero de un lugar muy lejano. Creerás en 2 terrones de azúcar, en 2 gotas de miel, pero tras pasar la verja comprobarás que se diluyó todo ese amor, toda esa historia naranja del melocotón. Su dulzor fermentó. Y no es verdad que nos imaginas como 2 pompas de jabón que suben al cielo, encontrándose en la cima. El viaje fugaz de 2 perlas de agua en el ventanal que se separan. Aquella burbuja explotó sobre la médula del tímpano, entre aguas insobornables. Reconoce, querida soledad, que me quieres entre tus brazos, que añoras el calor de mis manos y asir mi cuerpo junto a ti. Búscame, te estaré esperando, donde el colibrí se alimenta del néctar, entre el verde de su plumaje. Cuando cantabas, reconóceme entre las fecundas cruces, entre la cerrazón de los colores. Reconóceme ante la flora del cementerio, los anagramas centenarios, las cerillas en el lindero del metaverso, héroes en los acordes del desván. Abrázame en tu hoguera de huesos, en la vigilia del jardín, en el curso de las fuentes que presiden los arcángeles. Abrázame en las dóciles bocanadas, en el ceniciento apónico musgo, esferas de pólvora, en esfumadas edades enmarcadas, en la penuria del laberinto, en la lengua exiliada, inmóvil, en la miserable ausencia de besos, alegorías de las esperanzas, bárbaras rosas que tiñen de azul, despertares hambrientos de nuevas batallas, glaciares de hojas yertas, de hermosos manantiales de pálida agua. ¿Dónde despierta la máscara de las pirámides enjauladas? ¿Dónde el deseo de las carátulas de los árboles prometidos? Cuando cantabas en los desérticos matices del vacío, un tinte rosáceo esculpió la niebla en los albores del crepúsculo. Entonces fue cuando los extraños moradores penetraron en tu ser, cuando empaparon las jaulas de falsas fábulas. El deseo fue incierto, las víboras controlaron las brújulas y el relámpago. El nido como un látigo, una cripta en letanías, muestrario de arcillas, la demencia del éxtasis. No llega hasta ti la brisa, y al despertar creí ser nube engarzada a tus anillos, y no hallé cadenas que de mi pelo tiraran. Apenas un rugido despertó el fuego, el aliento furtivo entre los espejismos, entre la oscilación del tiempo en la boca y el testimonial soplo que aspiran las sombras. No dejó nada en tu jardín, ni una migaja de lo que fue la maleza. Entonces
Tu pequeño e inmóvil rostro talló el presagio en tu garganta. De par en par, las puertas de la necrópolis, los cajones leprosos, acados dibujos sobre la respiración. A veces llegó a ir de nuevo la melodía entre los cipreses, al filo de los vidrios enlunados. Tumban los compases desordenados. El mastín náufrago echa bajo tu ventana su ramo de amarillos tulipanes, desborda trazos, destrozando el refugio. ¿Cuánto quedó de tu piel roída, de mi boca callada, mientras tu quebrado cuerpo moría? Libertad, liberada la luz, liberado el viento. Pusimos el acento a las fanáticas pirámides. En éxtasis ardió el anhelo. El paisaje descolgó sobre las crónicas nocturnas de lo que esconde el tiempo, de la lluvia en las mejillas. Capturé el lápiz de los diluvios del equinoccio, minúsculo mástil, bocanadas que deshacen el vacío de las tormentas líricas, del aire incierto, árido puzzle de los ecos, galería de lenguas. Libertad, la luz, liberad el viento, trazos en las arrugas del reloj, un tétrico tinte que testimonia la errante pólvora, hiedras del coraje yerto de las dinastías, feroces luminarias de los seres inertes de cera, alegorías y estatuas de sal, cicatriz de los rayos emisarios, el fragor del número ceñido, destetadas visiones de nube, conjuros de brumas, carcomen el paraíso fugaz de hambrunas de luciérnagas, de brillos en tiniebras, puentes que caben en el frasco venenoso de lágrimas, la carátula de fantasmales escenas, anfitriona miserable de letras dóciles, desterradas a encarnar el telón de las constelaciones, la llama en las gradas de ocaso profundo, los zumbidos de la profecía, dispersos emisarios de gomosas lujurias. ¿Dónde está el florecer que acrecienta los conjuros de las lápidas? ¿Dónde quedó el rumor de la vigilia en la penumbra? Los pilares que erigieron palan ahora en la risa más osada, en la brisa que condena el rayo al exilio, la fuga de los tiempos, el relámpago emigrante. Ahogado encontré al goleador de la casa, maleficio en las semillas de la cama, el sendero del verbo quema, el que palmo a palmo traga las vociferaciones de las cavernas enlutadas. Polillas mensajeras salieron de su cáscara, dialecto de claveles con sus máscaras, fragmentos del canto de su flauta, el asir al féretro, caos de esqueléticos violines, el tizón de la cólera, un pañuelo que puntea sobre la pátina, carcome los cráneos de la censura. Liberan el viento y la luz de los tiempos.
En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos por el término varaunda, con B y con H intercalada. Según el diccionario, una varaunda sería un gran barullo, un desorden o desconcierto. La etimología de la palabra parece que no está clara, pero se cree que podría derivar del vocablo francés varagüen y del portugués varafunda. Lo cierto es que detrás de ambos términos se señala el origen en la palabra griega berequincia, sobrenombre dado a la diosa Cibele, la madre tierra, ya que en el monte Berequinzos tenía lugar su culto particular. De aquí que se conozca también a Cibeles como Berequincia Mater. A partir de esta palabra tomaría su denominación la tibia berequincia, nombre romano dado a un instrumento musical de origen frigio que se utilizaba exclusivamente en la fiesta de la diosa. Este tipo de flauta iba provisto de doble cuerpo y el tubo más largo llevaba un fragmento de asta a modo de pabellón. Podemos pensar, pues, que varaunda haría referencia al jaleo formado por la multitud de fieles que acompañaban a la diosa, pero también al sonido que producían estos instrumentos, estas especies de flautas, durante los cultos, ya que se tocarían varios de ellos a la vez. Por otro lado, debemos señalar que en nuestro idioma se crea una cierta confusión entre varaunda y marabunta, con M y con T. Y es que no son exactamente la misma cosa. La marabunta tiene dos significados. Por una parte, haría referencia a la población masiva de ciertas hormigas migratorias que devoran a su paso todo lo comestible que encuentran. Por extensión, también hace referencia a un conjunto de gente alborotada o tumultuosa. En segundo lugar, tenemos la palabra dilema. Se define esta palabra dilema como un punto de decisión, de elección entre dos cosas. Provendría del latín dilemma y este del griego dilemma, a partir del número 2, dis, y del sustantivo lemma, un neutro de la tercera declinación, que significaría ganancia, provecho, ventaja, pero también premisa o tema. En tercer lugar tenemos el verbo engañar. Vendría en principio del latín vulgar ingannare, burlar o liar a alguien con charlatanería. A su vez, este término se derivaría del latín gannire, que significa gañir, gruñir, refunfuñar o bromear. Nótese aquí, como en otros verbos, el valor intensivo del preverbio in. En cuarto lugar tenemos el sustantivo chuleta. Pienso que merece la pena que nos detengamos en este curioso término, y es que podemos encontrar con incluso 7 significados en el diccionario. Por una parte, se entiende por chuleta la costilla con carne de animal vacuno, lanar o porcino. También el apunte que se lleva oculto para copiar en los exámenes o la nota o conjunto de notas que utiliza quien habla en público para recordar algunos puntos de su exposición. Pero también nos podemos encontrar, aunque con un uso ya quizá pasado de moda, ¿no?, pues el significado de golpe con la mano abierta, es decir, como sinónimo de bofetada, la pieza delgada de madera para tapar grietas o hendiduras en los muebles y en albañilería la pieza triangular que se añade para rellenar un hueco. Un significado antiguo sería el que se entendería por chuleta las patillas largas que se dejaban los hombres en el siglo XIX. El caso es que chuleta provendría en principio del catalán xulleta, diminutivo de xulla, que significa sin más costilla. Se definiría pues en principio como un corte de la carne situada justo encima de la costilla de un animal, ya sea vacuno, cerdo, cordero o carnero. Por otro lado, según el antropólogo José Dueso, hay 3 posibles orígenes del concepto chuleta como engaño utilizado en los exámenes escritos.
La primera la encontramos en el libro Un invierno en Mallorca de George Sand. Allí aparece el término xuete, usado por los mallorquines para referirse despectivamente a los judíos y que puede provenir a su vez del francés chouette. Parece que en tiempo de la expulsión de los semitas, estos intentaban ocultar su origen comiendo chuleta de cerdo ante los ojos de todo el mundo. Otro posible origen está en que sería una especie de cuña utilizada por los carpinteros para disimular grietas en la madera y que también, como hemos visto, se conocía como chuleta. Por último, puede derivar este sentido de chuleta como engaño en los exámenes de la voz chulo, que designaba al individuo del pueblo bajo de Madrid que se preocupaba en aparentar que sabía más que nadie de cualquier cosa. Y en último lugar, por hoy, trataremos la palabra aberrante y nos encontramos que se denomina como algo aberrante aquello que se desvía o aparta de lo normal o usual, por lo cual se considera sinónimo de anormal, anómalo, inusual o monstruoso. El caso es que provendría directamente de aberrar, y este a su vez del verbo latino ab errare, es decir, vagar lejos, alejarse. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo el profesor José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae Fantasmas. Más que un cuento con tintes autobiográficos, Fantasmas se trata de una vivencia, una reflexión ilustrada, descarnada y lúcida sobre la cotidianidad de la labor del docente, y con la que me siento particularmente identificado. En ella, asimismo, los fantasmas del presente se reúnen con los del pasado, los de la memoria, esa memoria que a veces, como dice Montesinos, toma el camino más corto para herirnos. Fantasmas. A veces creo que más que vivir sueño, y sueño y pienso entonces en quién sueña mi sueño. Me observo a mí mismo recorrer las calles que de noche me conducen al instituto en el que trabajo. No hay aún nadie sobre las aceras.
nadie tampoco en la verja de entrada. Pero la puerta ya está abierta, como si me esperara. Casi siempre soy el primero en llegar a la sala de profesores, incluso antes de que la señora Carmen o la señora Teresa lleguen para levantar las persianas y encender la luz. Me veo entonces de pie, en un rincón de la sala, observar la larga mesa del centro de la grande y amplia habitación. La he visto muchas veces llena de papeles y de codos de compañeros. En ese instante y solo en él, creo que esta mesa es el alma del centro, lo único que aún le da unidad y sentido a lo que hacemos todos los profesores solitarios, aislados, desconectados. A causa de esta mesa de hace unos años, sueño o pienso, en mi sueño siempre conservo algún pozo de racionalidad. La sala de profesores no aparece aún ni muy pobre, ni muy desoladora, ni muy vencida. Aún antes de amanecer suele llegar algún profesor. Normalmente León, el profesor de lengua, con su respiración asmática. No parece haberme visto, o si lo ha hecho no me dice nada. Tal vez él sabe que no suelo estar para muchas chanzas tan de mañana. Se sienta en un rincón de la sala de profesores, saca su cajetilla de tabaco, su mechero y su pequeño cenicero con tapadera. Se enciende un cigarrillo y espera a que pase el tiempo y toque el timbre para acudir a clase. Abre una carpeta azul y mira sus papeles sin tocarlos. No volverá a levantar la mirada ni para ver quién ha entrado en la sala. Yo tampoco le hablo. Sé que él ya no puede oírme. La profesora de biología, el profesor de matemáticas, la de historia. La melancolía lo invade todo, más aún en este mes de noviembre y poco antes de amanecer. Me acerco a mi casillero. Tomo con desgana mi libreta de calificaciones y una carpeta de cartulina azul y salgo a los pasillos desiertos y apagados del centro. Más que pasillos son corredores, túneles, galerías estrechas. Suben y bajan, a veces no conducen a ningún sitio y terminan en un muro sin ventanas. A veces también al final del pasillo parece que te encuentras con alguien que te está mirando. Suele ser la señorita Carrascal, de biología. Pero esto es imposible, porque la señorita Carrascal falleció hace más de 10 años. Ya no recuerdo por qué lleva una margarita prendida en su oreja derecha. En los pasillos oscuros hay puertas blancas. Todas están cerradas. Detrás de algunas sabes que hay gente porque las escuchas susurrar. Aunque tengan la luz apagada, tú percibes, o así lo crees, o lo sueñas, un leve movimiento a través de la rendija inferior de la puerta cerrada. Detrás de ella siempre pasan cosas ignoradas y sorprendentes. A veces un grito histérico o una orden. A veces una explicación complicada o una canción. A veces también una súplica o un gimoteo muy lejano. Una puerta se abre de pronto y sale, sobrepasando apenas el dintel, un muchacho de unos 12 años. Sabes que se llama Alejandro y sabes también que esto tampoco puede ser. Se escuchan las voces de la señorita Ponce de lengua española. El muchacho me mira, vuelve a entrar y cierra la puerta. Se silencian los murmullos. Sigo andando por el corredor. No sé a dónde conduce. Se cruza con otro que sube hacia arriba, gira a la derecha, después a la izquierda y baja, baja y vuelve a bajar. Nunca he llegado a comprender la lógica del arquitecto que diseñó este edificio. Todos los días me pierdo buscando el aula que me toca a cada hora, sobre todo si es la primera hora de la mañana o de la noche.
Voy leyendo las plaquitas que hay junto a las puertas blancas. Primero A, primero B, segundo F, cuarto J. No encuentro mi aula. Tampoco sé la que busco, pero sigo andando. El pasillo se inclina levemente hacia arriba para después volver a bajar abruptamente, en ángulo agudo. Saludo otra vez a la señorita Carrascal. Buenos días, compañera. Buenos parece responder. O era la señora Ponce. También me cruzo con el profesor León. Tampoco me saluda esta vez. Tal vez no me haya visto o tal vez no quiera verme. Fue un buen hombre y un gran poeta. En los pasillos no se le permite fumar y en las aulas tampoco. Tal vez por ello esté siempre de mal humor, o eso parece. Y eso que aún no sabe que dentro de poco tampoco lo dejarán fumar en la sala de profesores. Sigo andando por la galería cada vez más estrecha. Las puertas blancas están todas cerradas. Octavo C, segundo H. A mi derecha hay una abierta. Cuando me acerco veo que es la de los servicios. Apestan. Miro hacia mis pies y observo que el suelo está mojado y sucio. Es muy posible que en este tramo esté caminando sobre orines. Estoy cansado y desesperado de vagabundear por este espacio reducido pero interminable. Parece como si las aulas, los departamentos y las salas cambiasen continuamente de lugar, o se alargase o redujesen. Me siento como Alicia en la madriguera de su conejo. Subo las escaleras del fondo. Recuerdo que aunque el instituto tenga 2 plantas, yo he bajado al menos 3. Creo que ahora estoy en la planta alta porque al final del túnel o del pasillo hay una ventana con los cristales muy sucios, pero que deja entrar una leve y casi opaca lámina de luz. Debe estar amaneciendo fuera. Debe ser también que me estoy despertando. No obstante, aún estoy en medio de una red enorme compuesta de celdillas y túneles o pasillos superpuestos, antepuestos, pospuestos y puertas blancas. No logro entender las plaquitas de las puertas. Deben de estar escritas en hebreo o en asirio o en cualquier otro alfabeto desconocido para mí. ¿Cuántos grupos y niveles tendrá este instituto? Abro al azar una puerta esperando encontrar a mis alumnos, alguna cara conocida. Todos en silencio se giran para mirarme. La profesora Figueroa interrumpe su clase de inglés. Pido perdón y cierro arrepentido y titubeante la puerta como si hubiera sido testigo involuntario de un secreto inconfesable. Escucho con tranquilidad cómo continúa la clase. Tras otra puerta oigo la voz del profesor de Historia Ruiz, o tal vez sea el profesor de Matemáticas en Ríos, o era Hurtado. No, el bueno de Hurtado tampoco puede ser ya. En esta ocasión no me atrevo a abrir la puerta. Detrás de otra más adelante no se escucha a ningún profesor, solo un leve murmullo. Respiro, agarro el picaporte, me armo de valor y con decisión abro. Efectivamente no hay ningún profesor en el estrado. Solo alumnos en sus pupitres que se giran hacia mí. «Hola, profesor», dice alguien. Creo reconocerlos, son mis alumnos que me estaban esperando. Los veo siempre todos iguales, y los de este curso iguales a los del curso anterior y a los del anterior aún. Pero esto me tranquiliza. Soy yo el único que no soy el mismo. Me dirijo a mi mesa, abro la carpeta y les pregunto a los niños por dónde íbamos. No soy capaz de precisar en qué nivel y curso estamos. Hago un esfuerzo enorme por recordar. Ya, tenemos que leer un texto del Protágoras de Platón. Me lo acaba de chivar la alumna más lista de la clase. Debo estar, pues, en el curso 9.
Ahora lo veo claro. Son los alumnos de la tutoría de doña García, la profesora de historia. Mecánicamente comienzo a leer el texto de Platón y mecánicamente voy explicando cada palabra, cada concepto, cada idea, cada relación de ideas. Los alumnos me escuchan, pienso o sueño. Algunos escriben. ¿También ellos están muertos? ¿También ellos tienen la cabeza en otra parte? ¿También ellos se han preguntado esta mañana qué extraño ser venía hoy a darles clase? ¿Qué animal? Los niños, con sus caras aún por conformarse o definirse, siempre me han inquietado. Incluso podría decir que me han dado miedo. Sus rasgos aún no formados del todo, sus gestos en cambio tan exagerados, rostros extraplanetarios o extraplacentarios o extratemporales, como insectos diminutos vistos en una gota de agua iridiscente a través de la lente mágica y sutilmente pulida de un microscopio. Cada hora de clase es una nueva tortura que termina de pronto con las trompetas del apocalipsis, con un timbrazo repentino que ensordece y ciega por unos instantes. Los muchachos salen del aula en tromba mucho antes de que yo pueda recuperar mis ojos y mis oídos. Permanezco solo en el estrado, junto a la pizarra y frente a los pupitres vacíos y silenciosos, bajo la tenue y parpadeante luz de los fluorescentes, mirando en las paredes una tabla periódica, una reproducción del Guernica, una bola del mundo, una ajada cartulina semidescolgada con el rostro altivo de Isabel la Católica mirando hacia el suelo. En el centro del techo del aula hay un gancho. Siempre desconocí su función, pero en este instante sé que si hubiera en el cajón de mi mesa una cuerda lo bastante gruesa como para soportar mi peso, ya la habría descubierto. Afortunada o desgraciadamente no tengo tiempo para pensar o seguir soñando. Debo emprender de nuevo la marcha en busca de la siguiente aula y del siguiente curso. Bajo el dintel de la puerta del aula que voy traspasando, me vuelvo a cruzar con la señorita Carrascal. Sé que es ella porque lleva una margarita prendida del pelo muy cerca de su oreja izquierda. «Hola, profesor Martínez, tenga usted un buen día», me dice sonriendo. Yo no consigo decirle nada.
Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Fama, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva diferente y muy personal, acerca de diversas autoras y autores, sobre todo contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos trae la vida y la obra de Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo alemán, fallecido en Weimar en agosto de 1900. No obstante, la segunda parte de su intervención, donde nos comentará el texto considerado como el más célebre y controvertido del autor, Así habló Zaratustra, cuyo subtítulo reza Un libro para todos y para nadie, tendremos la ocasión de escucharla en el siguiente programa, el número 74, dentro de 2 miércoles. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama, con las que seguro que disfrutaréis y aprenderéis. Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Esta frase pertenece a un hombre que hizo de esos abismos a los que nos somete la enfermedad, el aislamiento, los vínculos fracasados, las carencias afectivas y el dolor de haber nacido, la arcilla filosófica que modelaría no a un monstruo sino a un humano, demasiado humano. Hoy os traigo al hombre que pretendió, a través del arte y de la filosofía, ir más allá del bien y del mal. Hoy os traigo a Friedrich Nietzsche. Nace en 1844 en un pueblecito llamado Rocken, de la provincia de Lusacia. En el momento en el que nace todavía Alemania no es un estado moderno, todavía estamos en una Alemania no unificada, con las bases todavía del Imperio prusiano, heredero del Imperio carolingio. No es una Alemania industrializada ni modernizada, sino que fue Bismarck, 26 años después del nacimiento de Nietzsche, quien realizó todo este trabajo de unificación, modernización e industrialización. Nace en un contexto, por tanto, humilde. Su padre era el pastor del pueblo, un hombre piadoso, creyente al máximo, bondadoso. Llevaban una vida tranquila y feliz, hasta que su padre enferma cuando Nietzsche tiene 3 años. Padecía de una enfermedad cerebral terminal, y tras 2 años de padecimiento en los que el pequeño Nietzsche está al lado de su cama y vive todo ese proceso de degeneración y de agonía, este hombre muere. Muere también poco después el hermano de Nietzsche. Nietzsche tiene que enfrentarse muy pequeño al sinsentido de la muerte y al dolor que se deriva de la pérdida de los seres queridos. Nietzsche se pregunta entonces por qué ese Dios para el que trabajaba su padre y al que había servido con tanta devoción lo castigaba con ese sufrimiento, siendo, como era su padre, un hombre bueno. Aquí está el germen de la duda que se irá agigantando con los años acerca de la doctrina cristiana. Esa es la semilla de la crisis tan terrible de fe que sufre Nietzsche más adelante. A partir de la muerte de su padre, la vida de Nietzsche cambia radicalmente. Su madre se muda a otro pueblo, a la casa de su suegra, y Nietzsche pasa toda su infancia en un contexto matriarcal, rodeado de mujeres, de su madre y de su hermana, de su abuela paterna y de sus 2 tías. Hasta que en la secundaria el niño consigue una beca en el Instituto Forta, que es el internado protestante más prestigioso de Alemania, y ahí se forma en educación religiosa, se forma también en literatura clásica y en literatura alemana. Es un joven prodigio, muy brillante, con una inteligencia muy por encima de la media. Son años donde el niño, para superar todo este proceso de duelo y de desarraigo, se encierra en sí mismo, se aísla, está triste y desarrolla un carácter reflexivo y melancólico, que lo hace parecer extraño a los ojos de los demás niños que, a diferencia, son niños alocados y extrovertidos, propios de esa edad. Era súper buen estudiante, tenía muy buen comportamiento y excelentes calificaciones. Termina la formación secundaria y se va a Bonn a estudiar a la Universidad Teología para seguir los pasos de su padre. Pero después de 2 años, las dudas acerca de la verdad lo martirizan de tal manera que tiene que abandonar su vocación religiosa y empieza a estudiar filología clásica. Así que Nietzsche no se forma como filósofo, sino como filólogo. Interrumpe los estudios para participar en la guerra franco-prusiana y ahí enferma de difteria y de disentería. Además tiene un accidente ecuestre y lo exoneran, ¿no? Vuelve así a Basilea y termina la carrera. Su profesor, que ve la capacidad intelectual y reflexiva del chico, incluso antes de hacer el doctorado, ya lo recomienda para un puesto de profesor en la Universidad de Basilea.
Eso iba en contra de las normas académicas, pero con Nietzsche hicieron una excepción debido a sus capacidades y a esa mente tan brillante que él tenía. Es un gran logro que con solo 24 años uno esté dando clases en una universidad. Estando ya como profesor en Basilea, debido a esa crisis de fe que ya le venía de lejos, para elaborarla empieza a investigar y a escribir. 20 años después vendrá expresada en El Anticristo. En este momento en el que él está en Basilea dando clases y está intentando resolver esta crisis de fe, Darwin ya ha publicado El origen de las especies y su teoría sobre la selección natural, donde demostraba que el mundo funcionaba bastante bien sin la intervención divina. Y este tratado, como no, influye muchísimo en Nietzsche. Además, Nietzsche tiene muchos problemas derivados de las enfermedades contraídas en la guerra, porque en la época la medicina y la industria farmacéutica no funcionaban como ahora, y los médicos solían experimentar mucho con sustancias peligrosas y altamente nocivas para la salud. A él lo tratan con nitrato de plata y con opio, y el nitrato le destroza los intestinos. Nietzsche vive en carne propia el dolor, y no sabe qué hacer con ese dolor, qué sentido darle, porque ya el castigo divino no funcionaba como sentido, ¿no?, al dolor del mundo. Empieza a buscar respuestas y entonces en una librería encuentra el libro El mundo como voluntad y representación del filósofo ateo Arthur Schopenhauer. Nietzsche está buscando consuelo para el hombre en un mundo sin Dios. Pero descubre que Schopenhauer es demasiado pesimista, porque reconoce que la experiencia humana no es muy agradable que digamos, y nihilistamente él concluye que lo mejor es no haber nacido. Pero ya que estamos aquí, la solución es morirse pronto. Schopenhauer decía que la única forma de escapar al sufrimiento era a través del arte, sobre todo de la música. Esos momentos que dura la pieza musical, en esos momentos el hombre puede evadirse del sufrimiento terrenal. En ese momento es cuando él conoce a Richard Wagner. Se lo presentan porque Nietzsche llega a su cátedra de Basilea con una aureola de genio joven y Wagner, que estaba interesado en hacerse con un grupo de jóvenes brillantes y dinámicos para potenciar la nación alemana a través de la cultura, pues pone los ojos en Nietzsche y empieza a invitarlo a su mansión, que no estaba muy distante de la universidad. Nietzsche se deja deslumbrar por Wagner, porque Nietzsche es mucho más joven, no tiene padre, Wagner es mayor y además tiene una personalidad con muchísima fuerza. La relación con Wagner fue muy importante no solo a nivel profesional para Nietzsche, sino sobre todo a nivel emocional. Nietzsche además venía de un contexto pobre y de habitaciones muy espartanas en su internado, ¿no? Y cuando entra en la mansión de Wagner y ve todo ese glamour, todo es majestuoso, las habitaciones son enormemente grandes y además tiene el primer contacto con una mujer libre, con miras intelectuales, una mujer que piensa en algo más que llevar una casa y hacer de comer, una mujer interesante, con algo que decir, muy diferente a esas mujeres que hasta entonces él había conocido de su pueblo. Esta mujer es la mujer de Wagner, que era hija además del compositor húngaro Liszt. Wagner y su mujer lo acogen como si fuera un hijo y él se siente por primera vez en el calor de un hogar, ¿no?, como en familia. Tenemos buena cuenta de esta conexión especial de ellos porque en su primer libro, en el primer libro de Nietzsche, El origen de la tragedia desde el espíritu de la música, Wagner prologa este libro, ¿no? Este libro nace porque el profesor de Basilea le pide a Nietzsche que tiene que escribir una tesis, ¿no?, y que tiene que esforzarse muchísimo y dejarlo en buen lugar porque él lo había recomendado para el puesto en la universidad, ¿no? Nietzsche, que era asistemático por naturaleza, no sabe en realidad cómo va a abordar este estudio, ¿no? Y declara: creo que tengo tanto caos dentro que creo que voy a parir un centauro, no un libro. Dentro de mí se fusiona el arte, y se está refiriendo a la música de Wagner, la filosofía, y se está refiriendo a Schopenhauer, y la ciencia, y se está refiriendo a la filología clásica. Es su primer estudio y tiene un estilo audaz, ¿no?, que no se puede encuadrar como parte de los estudios filológicos. Él pretende ir más allá, ¿no?, y la visión que nos ofrece es una visión que tiene más que ver con lo existencial y lo metafísico que con los estudios propiamente de la filología. En la tragedia, dice Nietzsche, se aunan dos principios opuestos que forman parte de la naturaleza humana y que la Iglesia, con su planteamiento platónico, lo ha cancelado.
La Iglesia había desterrado el cuerpo y todo lo que se derivaba de él, considerándolo un pecado. En la tragedia griega, sin embargo, se fusionan lo apolíneo y lo dionisíaco, la luz y la oscuridad, la razón y el instinto, la serenidad y la embriaguez, el orden y el caos. Esta obra resulta ser rara y súper polémica porque Nietzsche nunca siguió los parámetros establecidos en nada. El método filológico todavía era un método muy encorsetado y Nietzsche no escribía siguiendo ningún canon, sino que él aunaba todos los conocimientos de las distintas disciplinas que él consideraba complementarias. La comunidad filológica se levanta en pie de guerra, indignadísima, y su prestigio empieza a verse dañado, hasta tal punto que al año siguiente solo se le matriculan 2 personas, ¿no?, en su curso. La universidad se lo quiere quitar de en medio porque tener ya a Nietzsche en su departamento le restaba seriedad y prestigio. Entonces lo que hacen que, como Nietzsche en ese momento se daba mucho de baja por sus problemas de salud, lo prejubilan con 34 años. Nietzsche no se queda callado, responde que la filología clásica no debería de hacer estudios tan banales, únicamente basados en el pasado, sin ningún tipo de pragmatismo ni funcionalidad, simplemente por estudiar el pasado, sino que ese pasado nos debería servir para entender cómo funcionamos ahora en el presente. Y si podemos aplicar ese conocimiento a la realidad que vivimos hoy, para entender el hombre, la vida y su sufrimiento. En ese momento de su vida también llega la ruptura con Wagner. Wagner se hace con el control del teatro de Bayreuth, y ahí comienza a llevar a cabo su proyecto de crear para Alemania una serie de mitos que aúnen el inconsciente colectivo de todos los alemanes y los agrupe como comunidad. La industrialización tan rápida de Alemania había contribuido al individualismo que siempre trae ese capitalismo atroz, y la religión ya no funcionaba como elemento cohesionador en la solidaridad común. Entonces Wagner va a intentar hacer lo que antes hacía la religión a través del arte, y con su ópera, ¿no? Ese es el propósito, por ejemplo, del Anillo de los Nibelungos, que es la primera ópera que se estrena en este teatro. Nietzsche estaba de acuerdo en una religión del arte, pero que fuera universalizadora, no un arte nacionalista, que se sirviera de los mitos, sí, pero para unificar no solo al pueblo alemán, sino a los hombres en general. Nietzsche siempre trabajó a favor de la humanidad entera, mientras que Wagner quiso trabajar solo por los alemanes, para diferenciarse de lo latino y de lo semita. Wagner era un gran antisemita, y Nietzsche no soportaba aquellas ideas. Nietzsche siempre estuvo en contra de cualquier ismo, también por tanto del nacionalismo, y fue el primer europeísta. Nietzsche supo entonces que su música estaba yendo por otros derroteros y que Wagner tenía más un propósito egoísta y personal que universal, que no pretendía Wagner cambiar absolutamente nada, ni encontrar nada, ni pretendía salvar al hombre de su dolor. Entonces rompe la relación definitivamente con el compositor, se prejubila y sin amigos empieza un periodo así de extrema soledad y aislamiento para el filósofo. Nietzsche tiene 35 años y su salud para esa época estaba bastante deteriorada, por lo que se traslada a la campaña suiza en los veranos, y en los inviernos vive la Riviera italiana y francesa para ver si mejora, ¿no? Se da cuenta de que ya esa salida al dolor, esa salida en la filosofía de Schopenhauer o en la música de Wagner ya no le sirven, no son suficientes. Piensa que, dadas sus circunstancias, no puede seguir siendo pesimista, porque su vitalidad está muy baja y su instinto de autorreestructuración le impiden una filosofía del desaliento. Necesita algo más fuerte, una filosofía que lo empuje a la vida, y aparece así el concepto de la voluntad de poder. Había que adquirir, según Nietzsche, un conocimiento de uno mismo que no fuera meramente intelectual, sino que tuviera su raíz en el cuerpo. El cuerpo entendido, según Nietzsche, como bidimensionalidad, mente y cuerpo, que según él estaban intrínsecamente unidos, y esta relación era la que determinaba nuestra forma de pensar. Por eso se dice que Nietzsche fue el primer psicólogo sin existir todavía una ciencia de la psicología. Sin Nietzsche no hubiera existido Freud tal como lo conocemos hoy. Fue Nietzsche quien le abrió el camino. Empieza así Nietzsche a trabajar en la voluntad de poder, que no es más que la voluntad de hacerse a uno mismo, que hoy no nos parece nada extraño en la era del individualismo y de la mejor versión de ti mismo, pero bueno, en la época sí que lo era. Así aparece Humano demasiado humano, que subtitula Un libro para los espíritus libres, que es donde él libera al hombre de todas estas ataduras, ¿no? De los ismos,
de los padres, de los mitos. El estilo de Nietzsche está intrínsecamente relacionado con su enfermedad. Él escribe en aforismos. Desde joven padeció, según los informes del internado, dolores de cabeza, dolores de ojos, más todas estas secuelas que hemos ido comentando que le deja la guerra, ¿no? Él tenía dolores terribles y se automedicaba, ¿no? Como Freud. Le daban crisis intestinales, lo obligaban a estar en cama, tenía fiebre, insomnio, y entonces pues la única manera que tenía de seguir escribiendo era a través de lo que él llamaba el maldito estilo del telegrama, ¿no? Este estilo es totalmente creativo, directo, electrificante, son como explosiones de idea, como estallidos, ¿no? Entonces nadie lo había usado antes, empieza a influir así en los intelectuales, ¿no? Y en el primero que influye es en el dramaturgo sueco Strindberg, que siguiendo el estilo de Nietzsche partió absolutamente el tiempo, la acción y la lógica en sus obras teatrales. También mucho en los cuadros, en la pintura de Munch, ¿no? En el modo que tiene de salpicar las partes vacías del lienzo con la pintura. Él sabe que Humano demasiado humano, este libro es muy polémico, que no va a ser aceptado por muchos de sus amigos y bueno, Wagner estaba esperando el momento para hacerle daño, ¿no? a Nietzsche, y entonces cuando sale este libro pues lo califica como el libro de una persona inestable mentalmente. Esto lo empuja a Nietzsche aún más al aislamiento social. En la montaña suiza encuentra todas esas metáforas que van a conformar su filosofía, sobre todo la del Zaratustra, ¿no? Y en uno de los viajes por Italia, en la Catedral de San Pedro de Roma, conoce a Lu Andrea Salomé, el único amor de Nietzsche, una chica de 20 años, guapa, inteligente, y Nietzsche se enamora perdidamente de esta chica, ¿no? Pero ella tiene un espíritu bastante independiente, libre, y cuando Nietzsche la pide en matrimonio, ella se niega en rotundo y desaparece. Esta Lu Salomé comenzará a viajar por Europa y conocerá años posteriores al padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, que también se quedó maravillado de su inteligencia, y esta mujer se va a convertir en una psicoanalista muy sobresaliente. Probablemente Lu fue el puente de unión entre ambas mentes brillantes, ¿no? Entre Nietzsche y entre Freud. Nietzsche, destrozado por el abandono de Lu, se vuelve a recluir con más dureza si cabe, y surge así, gracias a este desamor, este libro que es una maravilla, que es el Así habló Zaratustra. Este libro impide que Nietzsche se desmorone emocionalmente y psíquicamente. Él declara, ¿no? Si no soy capaz de convertir toda esta porquería en oro, estoy perdido. Concibe el Zaratustra en un mundo más allá del bien y del mal, ¿no? Donde él trasciende la porquería, como él la llama, trasciende su propia experiencia vital, su sufrimiento, y lo convierte, como veremos después, en oro filosófico, ¿no? Los libros de Nietzsche no se vendían fácilmente. Entonces, en más de una ocasión, él acudió a la autopublicación, ¿no? Hasta que un crítico, un tal Brandes, un crítico danés, decidió ponerse en contacto con Nietzsche e impartir unas conferencias acerca de sus libros, porque él los había leído y le habían gustado, ¿no? Estas conferencias tienen un éxito inmediato, así que este crítico decide publicarlas, ¿no? Y las ideas de Nietzsche ya por 1890 se extienden universalmente y se convierte en un referente para las vanguardias tanto de Berlín como de París. Lo conocen, empiezan a leerlo autores como Jack London, Hermann Hesse, Valéry, Thomas Mann, Strauss, James Joyce, Rilke, entre otros, ¿no? Entonces Nietzsche supo en vida que sus ideas habían logrado trascender. Esta primera difusión de las ideas de Nietzsche fue una difusión justa, correcta y totalmente merecida. Debido a esa soledad patológica y a las decepciones que había ido cosechando con los vínculos, ¿no? Tanto de amistad como amoroso, él empieza
la destrucción, ¿no?, suya interna, ¿no? Y empieza, bueno, a refugiarse totalmente en su trabajo, en la filosofía, ¿no? Ya no se relaciona absolutamente con nadie, y esa soledad extrema hace que llegue un momento que ya ha escrito el Zaratustra y él dice, tengo que bajar de las montañas, ¿no? Tengo que intentar ponerle solución a este quiebre psíquico, ¿no? Y entonces se traslada a Turín, que es una ciudad por entonces muy populosa, y bueno, ahí comienza con su idea de reformular los valores que van a regir la nueva sociedad sin Dios, ¿no? Su proyecto se llama la transvaloración de todos los valores. No lo logró porque cada vez estaba más enfermo y llegó un momento en el que, bueno, perdió la cabeza, ¿no? El disparador dicen que fue un caballo que debido a la sobrecarga se resbala en el hielo en un acerado allí en Turín, y entonces Nietzsche va y lo abraza, y bueno, y a partir de ahí pues ya Nietzsche no regresa nunca más de la locura, ¿no? Lo internan, y cuando lo medio estabilizan lo mandan a casa de su hermana en Alemania. Fue declarado clínicamente loco, además se quedó apopléjico, ¿no? No podía moverse y tampoco podía hablar. Su hermana Elizabeth, que se había casado años antes con uno de los pioneros de las teorías de supremacía racial, con un tal Bernard Foster, bueno, pues este señor se endeudó, se suicidó y la dejó viuda y con muchísimas deudas. Ella recoge a Nietzsche en su casa, y entonces, como sabe que su hermano ya es mundialmente famoso, decide hacerse con los derechos de autor y aprovechar la fama internacional del filósofo. 40 años se llevó esta señora pues distorsionando la filosofía de Nietzsche y creando su propia leyenda a favor de las ideas nacionalistas y antisemitas de las que ella, que ella profesa, ella misma profesaba, ¿no? De esta manera es como nos ha llegado la filosofía de Nietzsche a nosotros. Elizabeth se enriquece muchísimo, hace de su casa una casa de culto, organiza visitas y bueno, para enseñar a su hermano como si fuese una atracción de feria, ¿no? Además, en la Primera Guerra Mundial, pues bueno, como dato interesante, los soldados tenían un ejemplar del Nuevo Testamento y del Zaratustra, que la misma Elizabeth había mandado imprimir. Hitler mismo visitó la casa varias veces, ¿no?, de Nietzsche, pero Nietzsche ya no estaba vivo, y Elizabeth en una de esas visitas le regaló al Führer el bastón del filósofo. Nietzsche ha sido un filósofo muy adulterado, no solo en el pasado, sino también en la actualidad. El Tercer Reich modificó totalmente el concepto filosófico, sobre todo de voluntad de poder, y lo convirtió en un concepto político, de superioridad racial, y lo manchó con guerras, con ocupaciones, con guetos, con genocidios y con soluciones finales. Hitler se sabía incluso pasajes del Zaratustra de memoria, y a menudo en esas películas que hacían los nazis para promocionar el Reich, aparecía bajando de las montañas como si fuese el profeta, el mismo Zaratustra. En la actualidad no lo estamos haciendo mejor. Se está usando la voluntad de poder por su componente individualista a favor del capitalismo, que en estos momentos atenta contra cualquier unión, sea matrimonial, la familia ya no interesa porque no se necesita en la era tecnológica mano de obra, o afectiva de cualquier tipo. Se necesita un hombre solo, erradicado en el cuerpo, sí, en la tierra, sí, pero sin ningún tipo de carácter heroico. Un hombre siempre en fuga, cuya frase ya no es yo debo o yo quiero, sino es me gusta. Y además un hombre que toma como fuerza emocional no la de su propio interior, no la de su propia inteligencia, no la de su propio espíritu creador, sino toma esa fuerza emocional de esas frases que pululan por las redes del tipo de perdónate a ti mismo, o lo que no me mata me hará más fuerte, y otras por el estilo, que resultan muchas de ellas ser aforismos del mismo Nietzsche, que el mindfulness y otras filosofías espirituales pasadas por el capitalismo civilino nos ofrecen claves para nuestra propia felicidad. Un hombre, el hombre actual, que destierra de la vida lo gris, la sombra, el llanto, el duelo, el dolor, sin pararse a pensar que, como descubrió Nietzsche, la clave para la felicidad está precisamente en el sufrimiento. Sin sufrimiento no existe felicidad. Si Nietzsche volviera entre nosotros, se echaría las manos a la cabeza de en qué se ha convertido su superhombre.
en un tipo que viaja en continuación, un tipo débil que a la mínima tristeza o dolor suelta y que se empeña como rebaño, todos iguales, en ser la mejor versión de sí mismo, machacándose en un gimnasio y después posteando la foto, que ama el éxito y lo persigue, pero siempre en fuga, viviéndolo a través de una pantalla, de la imagen del otro, huyendo de la incomodidad, de la lucha, de la agonía, del sacrificio y de la adversidad, que precisamente es donde se forja verdaderamente el superhombre y el éxito. En un año que has estado casada, pechos hermosos, amargas encontraste las flores del matrimonio. Y una buena mañana la dulce libertad elegiste impaciente como un escolar. Hoy vestida de corsario en los bares se te ve, con 6 amantes por banda, Isabel, niña Isabel. Sobre un taburete erguida, radiante, despeinada, por un viento solo tuyo, presidiendo la farra. ¿De quién al fin de una noche no te habrás enamorado por quererte enamorar? Y todo me lo han contado. ¿No has aprendido, inocente, que en tercera persona los bellos sentimientos son historias peligrosas? ¿Que la sinceridad con que te has entregado no la comprenden ellos, niña Isabel? Ten cuidado, porque estamos en España, porque son uno y lo mismo los mesmos de tus amantes y el bestia de tu marido. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Jaime Gil de Biedma, concretamente con el poema, genial a mi modo de ver, titulado A una dama muy joven separada. Considerado uno de los más importantes poetas contemporáneos, los temas favoritos de nuestro escritor serían la preocupación por la pérdida de la juventud y el amor, la destrucción de los recuerdos y de la vida en general y, sobre todo, el paso del tiempo. La poesía de Gil de Biedma es considerada poesía de la experiencia, aunque él mismo afirmaba que debería llamarse más bien poesía de la vivencia. También cultivó la prosa y el ensayo y extendió su labor a la crítica literaria. Gil de Biedma escribió muchísimas cartas, por otro lado, a lo largo de su vida, o bien manuscritas por él o dictadas a su secretaria. La lectura de su correspondencia muestra su desarrollo literario y su visión del mundo. Son cartas dirigidas en la mayoría de los casos a sus amigos poetas, como fueron Carlos Barral, Joan Ferrater, Gabriel Ferrater, Ángel González, Gustavo Durán, Jaime Salinas, Juan Gil Albert, Luis Cernuda y otros. La selección cronológica de estas la llevó a cabo el editor Andreu Jauma en el libro El argumento de la obra, editado por Lumen en 2010. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería.
Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.